Vamos a ver las características de la iglesia. ¿Cuáles son las características de la iglesia que nosotros vivimos muchas veces? Por eso nosotros nos dejamos engañar de falsos profetas. La iglesia tiene 4 características. Primero, es una. Segundo, que es santa. Tercero, que es católica. Y cuarto, que es apostólica. Es una, santa, católica y apostólica. Y muchos dicen, ¿pero por qué es eso? Explique. El Señor hoy, a este siervo indigno del Señor, lo ha enviado a enseñarles a ustedes cómo, por qué es la iglesia una, santa, católica y apostólica. Es una, porque los creyentes comparten una sola fe en común. Los creyentes de esta iglesia creemos todos en una sola cosa, una fe en común. Para esto, esta fe se transmite al Santo Padre, el Papa. Por consiguiente, Él es el miembro de la unidad de la fe. Lo que nosotros vivimos aquí se transmite por medio del sacerdote, del obispo, al Papa, que Él es la persona que nos ayuda a unir. Un ejemplo, si tú vas a colocar varias tiras de un lado hacia el otro, tienes que tener una base, ¿cierto? Una columna y de aquí amarras varias. Y eso es el Papa, esa columna, la que hace de que nosotros vivamos en una sola fe. Lo vemos en Mateo 16, 18. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cierto? Y eso hace de que la fe sea con una sola iglesia. Es una fe, una sola iglesia. Es una por su culto, sus sacramentos, mandamientos. Donde vayas, a donde vayas, los sacramentos se efectúan de la misma manera. La celebración de la palabra, la celebración de la Eucaristía, vayas donde vayas en el mundo entero, son las mismas. Las lecturas, aquí y en la Conchinchina, son las mismas lecturas. Todo el día. Entonces el culto se hace en una unidad. ¿Por qué? Porque obedecemos al primer Papa, a San Pedro. Y leemos de la segunda carta de San Pedro 1:20 siguientes. Nadie puede interpretar por sí mismo las profecías de la Escritura o privadas. Y de ahí vemos muchas personas que dicen, es que yo la leo y la interpreto a mi manera. El primer Papa, San Pedro, nos está diciendo que no se debe interpretar la Biblia individualmente. Así que obedecemos a eso. Y por tanto, se consulta al magisterio de la iglesia. Y vamos a ver unos ejemplos de divisiones. En el año 50 después de Cristo, existió el primer concilio, el concilio de Jerusalén. ¿Qué pasó en el concilio de Jerusalén? En ese tiempo decían que unos se circuncidaban y otros que no. Por eso, entonces, por esa misma razón, se hizo un concilio. Se dijo, bueno, tiene que haber una unidad. En el año 1054, los orientales ya no quisieron obedecerle al Papa. Ahí hubo división. Ellos colocaron un patriarca, pero no obedecen al Papa. Ellos tienen Eucaristía, son marianos y los sacramentos, similares a la Iglesia Católica, pero sin obediencia al Papa. En el año 1517 aparece un sacerdote de la Iglesia Católica que se llama Martín Lutero, que criticaba mucho a la Iglesia o le hacía reclamos que quería hacer cambios. Pero resulta que él se sale de la iglesia y empieza a hacer lo de él.
Hubieron muchos santos que también oraban y pedían cambios, pero no les salieron. ¿Cierto? Y en ese viene la división de Martín Lutero, viene y se divide, y después con los seguidores de Martín Lutero se dividen. Y en eso hay varias que son como los calvinos, ¿sí? Tiempo después se dividen e interpretan la Biblia a su manera. Está desobedeciendo al primer papa. Y eso lo vemos también en la segunda de Pedro 1:20. Y hoy en día hay muchos y miles de iglesias diferentes que interpretan la Biblia cada uno a su manera. Y no tienen un magisterio, no tienen alguien que los dirija. Es santa. Primero es una, ahora es santa. La iglesia es santa, no por sus miembros, porque los miembros somos pecadores, desde el pecador más empedernido hasta el Santo Padre, el Papa Francisco. Todos somos pecadores. Y un pecador, por empedernido que sea, es bautizado y es miembro de la iglesia. La iglesia es santa porque Jesús es la cabeza y es el fundador y Él es santo. Todo aquel que vive unido a Él por medio de la gracia, vive santificado como miembro de su cuerpo. Como miembro de su cuerpo vive santificado. San Agustín decía que la iglesia era santa y pecadora. Pecadora por nosotros los miembros. En Efesios 5, 26-27 dice que Dios tiene una iglesia ¿para qué? Para limpiarla, para consagrarla y presentarla a una iglesia gloriosa y santa e irreprochable. Entonces, según Efesios, la iglesia es santa. La iglesia es santa debido a su propósito de llevar personas a la unión con Dios, a la gloria del cielo, porque todos los que permanecen en Cristo son perfectos y santos. La iglesia es santa porque allí encontramos todas las herramientas para santificarnos, que son los sacramentos, Eucaristía, mandamientos, el amor a María Santísima. Y por ellos estamos unidos a Cristo y santificados. La iglesia es católica. La iglesia es católica, ¿por qué es católica? Porque viene del signo del griego, de las lenguas griegas, que se dice católicos, que significa todo, completo. Y el Señor manda a evangelizar al mundo entero, al mundo completo. Nuestra iglesia es universal, por eso es católica. Y Mateo 28-18 dice: vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. ¿Y entre todos los pueblos qué quiere decir? El mundo entero. Y les manda una misión: bautícenlos y enséñenles a cumplir lo que yo les he mandado. La iglesia es católica, es por su misión. La iglesia es católica por lo que el Señor le mandó. Misión a los apóstoles de ir por todo el mundo. Y dice: haced discípulos. Ir por todo el mundo. Haced discípulos, bautícelos y enséñales a cumplir lo que yo les he mandado. Por eso la iglesia es católica. La iglesia es apostólica. ¿Por qué es apostólica? Porque es regida por los apóstoles. Después de la resurrección del Señor, el Señor convoca a sus apóstoles, los reúne y los lleva a que enseñen su mensaje. Mateo 28-18 dice: hasta los confines de la tierra. Y Él confió su misión a los apóstoles y a sus sucesores, los obispos, que por consiguiente los obispos siguen siendo los fundadores, el fundamento de la iglesia.
Los obispos es el fundamento de la iglesia. Que ellos son los que llevan la misión, el apostolado y la misión apostólica, como se llama la iglesia es apostólica, hasta el día de hoy. Así lo dice Efesios 2:20. Edificaos sobre el cimiento de los apóstoles en Cristo Jesús. Entonces, en la historia tenemos muchas personas que son seguidores después de los apóstoles, que son apóstoles de los apóstoles, como San Ignacio de Antioquía en los años 80, como San Dámaso I, un obispo, en los años 380. Y así sucesivamente, más de 266 papas en nuestra iglesia y miles de santos en nuestra iglesia que han seguido el apostolado. Entonces nuestra iglesia es una, santa, católica y apostólica. Amén.